el pacto noéico, ¿sí? Porque es concertado con Noé, amén, este pacto, amén. Pues decíamos el pasaje bíblico, Génesis 8, verso 20 a 11, verso 9, amén. Y quiero dar lectura al capítulo 8, 4 versos, amén. Génesis 8, versos 18 al 21, amén. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Dice el verso 21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Amén. Ahí vamos a encontrar parte del pacto que Dios hace con Noé, amén, un pacto en el cual Dios se obliga, ¿sí? Él mismo. Aquí no depende, en esta porción no depende si el hombre hace o deja de hacer algo, no se le pide, amén. El hecho de no destruir más la tierra es algo que Jehová habla, que Jehová dice que Él va a hacer, amén, pero en esa parte no le pide al hombre que actúe de cierta forma. O si, bueno, encontramos, ¿verdad?, que el hombre hasta el día de hoy sigue pecando, pero la promesa de Jehová es de no destruir, amén, no destruir, no maldecir más la tierra por causa del hombre, ¿sí? Entonces, nuestra dispensación, amén, que estamos en esta mañana, esta tarde, estudiando. Decimos, da inicio precisamente después del diluvio, cuando Noé desciende del arca, ¿sí? Y se extiende hasta la torre de Babel, ¿amén?, donde Jehová confunde la lengua, amén, de todos aquellos que se encontraban en aquel lugar, amén, y los dispersa, amén. Encontramos, decíamos así entonces, el pacto noéico, y vamos a ver el pacto como tal para poder entender un poco más a fondo lo que es la dispensación, amén. Este pacto nos habla, ¿sí?, el pacto noéico que dijimos fue hecho con Noé. Si vemos nosotros en los primeros capítulos por aquí del libro de Génesis, amén, desde el capítulo 6, amén, empezamos a ver la maldad del hombre. El motivo por el cual viene el diluvio, amén, fue debido a la maldad del hombre. Cuando el hombre se empezó a multiplicar sobre la faz de la tierra, dice la palabra, amén, que empezó a corromperse, amén, inició la maldad del hombre. Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, ¿sí?, que todos los designios del corazón eran de continuo solamente el mal, ¿sí? Entonces, desde ahí empieza Dios a ver la maldad del hombre, pero la Biblia nos dice que encontró justo a Noé. Noé halló gracia delante de Jehová, y se le pide a Noé que construya el arca. Desde ahí Jehová empieza a preparar, ¿sí?,
construye el arca, se le da la promesa del pacto. Lo encontramos, amén, del verso 9 al verso 22 del capítulo 6. No le vamos a dar lectura a todos los versos, ¿sí? Pero aquí es donde Noé construye el arca, donde Dios lo ve, y viendo que la tierra estaba corrompida, le dijo a Noé que decidió ponerle fin a todo ser sobre la tierra, ¿sí? A causa de ellos mismos. Pero la palabra dice, amén, que a Noé le permitiría la vida, y le pide que construya el arca, amén. Ya en Génesis capítulo 7, amén, viene el diluvio, donde Noé entra al arca, y bueno, ahí vemos lo de la entrada de los animales, la entrada de lo que tenía que proveer, el alimento para ellos, para los animales. Sube Noé con su familia, que son los que entran al arca, amén, y viene el diluvio, ¿sí? Viene el diluvio. Hasta ahí, amén, vemos lo que Jehová está haciendo, pero decíamos ya en esta dispensación que da inicio precisamente al finalizar el diluvio, donde una vez que cesa el diluvio, amén, Noé desciende de aquella arca junto con su familia, junto con todos los animales, y Jehová hace un pacto de Dios, amén, el pacto de Dios con Noé, ¿sí? Y le da una señal del mismo. La señal, bueno, todos la conocemos, ¿sí? La señal es el arcoíris, amén. Vamos a ver ahí los versos. Y los versos que leíamos ahorita del capítulo 8, precisamente ahí da inicio a este pacto, donde Noé hace un altar, que es lo primero que hace al descender del arca, amén, presentar su ofrenda, amén, ante Jehová, ofrece holocausto, y esto le agradó a Jehová, amén. Jehová percibe como olor grato este holocausto, ¿sí? Y de ahí Jehová dice: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y establece por aquí en el verso 22 algo más. Dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y ese pacto hasta el día de hoy sigue teniendo vigencia. Encontramos el día y la noche, encontramos, amén, el frío, el calor, el verano, el invierno, ¿sí? La sementera y la siega. Si ubicamos la sementera, ¿qué es la sementera? De repente nos quedamos y hay que rápidamente, oye, hermano, ¿qué significa eso o qué no? La sementera, amén, es la siembra, es el acto de sembrar una parcela, de sembrar una porción, ¿sí? Eso es la sementera, ¿sí? Está hablando del acto de sembrar, por eso dice la sementera y la siega, ¿sí? O sea, sembrar y el cegar, ¿sí? Entonces, eso es a lo que se refiere. Entonces, dentro de este pacto, en el capítulo 9, desde el verso 1, por ahí inicia Jehová hablando, amén, con Noé, y dice que Jehová bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, ¿sí? Parte de lo que tenían que ellos que hacer: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Sí? ¿A quién le dijo esto? ¿A quién le había dicho ya esto? Antes, Adán y Eva, y fallaron, ¿verdad? Se les había dicho que
multiplicar, que esa era la intención, ¿sí? Sin embargo, fracasaron, y de nuevo aquí Jehová le habla a Noé y le dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, ¿sí? Pero agrega aún más, dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Pues vamos a ver un poco más específico, amén, esta porción bíblica, pero estamos viendo, amén, que a Adán también se le había dicho, ¿no? Porque fue quien le puso nombre a los animales, y había la relación que había de Adán con los animales era una relación pacífica, amén, donde habitaban en armonía, habitaban en paz, podían estar. Sin embargo, aquí dice la palabra, ¿sí?, que el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. Ya no están en esa dispensación de la inocencia, ya quedó atrás, y ahora bajo esta dispensación del gobierno humano, ¿sí?, ya es bajo el temor, bajo el dominio, bajo sometimiento, ¿sí? Ya cambia, ¿sí?, cambia la situación de la dispensación como da inicio, ¿sí?, allá en el huerto del Edén, ¿sí?, a lo que Dios le empieza a hablar a Noé, ¿sí? Y le dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Vemos, recordamos que es una dispensación. ¿Qué dijimos que era una dispensación? Periodo de tiempo donde Dios trata con el hombre. Un periodo de tiempo donde Dios trata con el hombre de manera individual o colectiva, ¿sí? A través de una prueba, a través de una administración, ¿sí? De acuerdo a la revelación recibida, de acuerdo a lo que Dios está diciéndole al hombre, de acuerdo a ello, es que trata. Si recordamos nuevamente en la inocencia, a Adán se le dijo: de todo árbol puedes comer, ¿sí? Tenía todas las verduras, legumbres, frutos para comer. Esa era su comida. Y aquí en esta dispensación ya se les permite, ¿sí?, se les va a permitir el comer carne, el poder matar animales, el poder, amén. Pero se le demanda que carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La sangre del animal, sí, no la pueden comer. Sí, dice: ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. ¿Sí? Encontramos que el pacto lo hace Dios con Noé de manera individual, pero se extiende a toda la humanidad. ¿Por qué a toda la humanidad? Bueno, acababan de salir del diluvio, eran las únicas personas que estaban sobre la tierra, no había nadie más. Tienen trato con Noé, con sus hijos, sí, pero ellos eran en ese momento toda la humanidad, y se va extendiendo así a toda la humanidad, que es la descendencia, ¿sí?, después del diluvio, que es después de Noé, ¿sí? Y dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Sí? Y dijo Dios, y lo que vemos es lo que estamos viendo del pacto, ¿sí?, que allí es el pacto, lo está estableciendo Dios con el hombre. No le está diciendo a Noé: mira Noé,
si ustedes cumplen con estos requisitos, ya no los voy a destruir con agua de diluvio. Digo, no lo voy a hacer. Se está obligando Dios él mismo, sin que tenga que cumplir o dejar de hacer o hacer el hombre algo para que la tierra no fuese destruida. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. ¿Sí? Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Es un pacto perpetuo, ¿sí? Dice Jehová que permanecerá. O sea que la tierra como tal no será destruida, el hombre no será destruido a través de un diluvio, ¿sí? No es el fin de la humanidad, ¿sí? Va a ser a través de un diluvio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es quien se está obligando, ¿sí? en este pacto. Así que decíamos, el pacto con Noé, ¿sí? Se da como resultado, ¿sí? de la maldad del hombre. ¿Sí? Lo empezábamos a ver desde el capítulo 6, lo que establece por ahí la maldad del hombre, como decía que era de continuo el mal, de hacer el mal. Y vemos, ¿no?, en los primeros 17 versos del capítulo 6, que la conducta del hombre, amén, hizo que Jehová se doliera en su corazón. ¿Sí? Me duele, me pesa ver. ¿Sí? O sea, ¿cómo es posible? Entonces vemos que la maldad era grande, ¿sí? de la humanidad, del hombre. ¿Sí? Entonces se corrompió el hombre. Amén. Pero dice el verso 8 de ese capítulo que Noé halló gracia, ¿sí? ante los ojos de Dios, porque era un hombre justo. ¿Sí? Entonces vemos que debido a que los habitantes de la tierra eran corruptos, violentos, Dios quería poner fin, ¿sí? destruyendo a todo ser viviente, toda la creación. Sin embargo, dijimos, Noé, que era un hombre bueno, que era un hombre justo, Dios le dice, ¿sí? en el verso 14, que construye el arca, de lo que veníamos hablando, y le da las especificaciones precisas para que puedan subir los animales, para que pueda soportar la tempestad, para que pueda, amén, atravesar ese diluvio, esa arca con todos los animales. Así que Dios le explica, Dios le dice a Noé, y le dice que va a hacer un pacto con él. ¿Sí? Yo traigo, dice, un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. En el resto del capítulo, bueno, Dios le da instrucciones a Noé para que reúna una pareja de cada criatura viviente, de los animales. Dijimos, hablaba del alimento para que sustentara a los animales y para sustentarse ellos. Noé, quien obedeció, cuando llegó ese diluvio, bueno, llegó el momento, Dios le dijo a Noé que abordara el arca con su familia, cerró la puerta y entonces se da el diluvio. Noé, junto con su familia, a bordo de esa arca, ¿sí? Atraviesan el diluvio, ¿sí? bajo la protección de Jehová. Así que vemos que pasaron
entonces todas esas lluvias torrenciales. Y una vez, amén, que retrocedieron las aguas, sí, ya en el capítulo 8, los primeros versos, amén, el suelo dice que se secó y Dios le dice que salga del arca, amén. Y lo que leíamos, Noé, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Edificar un altar a Jehová. Edificó un altar a Jehová, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto. ¿Sí? Noé confiaba en Dios, ¿sí? Recordando que después del diluvio haría un pacto con él. ¿Sí? Es claro, sí, que la iniciación de este pacto, quien da inicio, pues Jehová. ¿Sí? Génesis 9, en el versículo 9, dice la palabra: he aquí, yo establezco mi pacto, está hablando Jehová, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. ¿Sí? Así que el autor es Dios, es quien promete, ¿sí?, establecer ese pacto con Noé, con su familia. ¿Sí? Inicialmente es establecido, ¿sí?, decíamos, con Noé, con sus descendientes, pero, amén, como solo la familia de Noé fue la que se había salvado, dijimos, bueno, el pacto fue extendido a toda la humanidad. ¿Sí? Dios extiende el pacto porque dice el verso 10, ¿sí? El verso 9 dice que va a establecer mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. No se iba a limitar únicamente a la familia de Noé. Dice el verso 10, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. ¿Sí? Entonces vemos la extensión de este pacto, que inicia con Noé, pero se extiende a toda la humanidad. ¿Sí? Pero vemos también, amén, en el verso 13 de este mismo capítulo, ¿sí?, se va donde habla sobre el arco, sobre el arco iris, amén, como lo conocemos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Sí? Está extendido a toda la tierra, ¿sí? Para que no venga ningún diluvio para destruir todo. ¿Sí? Entonces Dios asegura que no va a volver a destruir la tierra. ¿Sí? Y todo esto lo está haciendo Dios, en todo se está obligando Dios. No se cumple por causa del hombre, se cumple porque Dios así lo está deseando, es Dios quien lo está estableciendo. ¿Sí? Por lo tanto decimos es un pacto incondicional porque no le pone una condición al hombre para que se dé o no se dé el pacto. Es unilateral, ¿sí? Unilateral, ¿por qué? Porque es en un solo sentido, ¿sí? Es de Dios hacia el hombre, ¿sí? Y permanente, porque, bueno, ahí habla, ¿sí? Mientras que haya frío, mientras que haya calor, mientras que haya día, mientras que haya noche, ¿sí? Ahí va a permanecer ese pacto, ¿sí? Entonces, el propósito es el propósito de Dios, amén, dentro de esta dispensación para el gobierno del hombre. Entonces dijimos, su cumplimiento, ¿sí?, depende exclusivamente de Dios. Y vemos, amén, la condición del hombre que se encontraba ya sobre la tierra, ¿sí? Ya estaba consciente de lo bueno y lo malo, ¿sí? Decíamos en la dispensación anterior, de la conciencia, donde ya el hombre de hecho ya toma ahí conciencia,
y debe tomar decisiones, ¿sí?, entre lo bueno y lo malo, ¿sí?, que vemos claramente que falló en la dispensación. Ahora aquí en esta dispensación, que el hombre es consciente, ¿sí?, de lo bueno y lo malo, pero la conciencia humana ahora es iluminada, ahora es orientada, va guiada por la revelación divina. Dios está tratando con el hombre, ¿sí? Es Dios quien está orientando, quien está diciendo al hombre cómo conducirse, cómo debe, qué es lo que debe de hacer, qué es lo que Dios está estableciendo con el hombre, ¿sí? Entonces el hombre ya es consciente, ¿sí?, de lo que le agrada a Dios, de lo que no le agrada a Dios, ¿sí? Y es deber del hombre entonces dejarse guiar, ¿sí?, por lo que está ordenando, por lo que está estableciendo Jehová, ¿sí? Dios hace dentro de este pacto como una promesa para poblar nuevamente la tierra, ¿sí? ¿Con quién? Con los que estaban a bordo del arca, ¿sí? Vemos, dice la palabra Génesis capítulo 9, versos, ya fue lo que habíamos leído ahorita sobre el pacto, del 8 al 11, ¿sí?, donde establece su pacto, dice, con vosotros, con vuestros descendientes, ¿sí? Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré, dice el verso 11, no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra, ¿sí? Vemos ya este pacto introduce los siguientes cambios dispensacionales, ¿sí? Primero, la perpetuidad de las estaciones, ¿sí? Génesis 8, verso 22, lo que comentaban: mientras la tierra permanezca, no cesarán, o sea, no va a dejar de ser la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, siempre va a estar, ¿sí? Hay una perpetuidad de las estaciones, ¿sí? El verso 1 es una confirmación, amén, de lo que Dios desea para el hombre, lo que había establecido desde el principio, ¿sí? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios establece nuevamente, amén, lo mismo, el repoblar la tierra con la raza humana, ¿sí? Les da nuevamente al hombre el control, ¿sí?, de toda la naturaleza, en especial el reino animal, ¿sí?, por el hombre, y va a estar por encima. Verso 2: el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados, ¿sí? Y hasta el día de hoy vemos cómo el hombre sigue fallando en esta área. Cuántas razas, cuántas animales en extinción, cuántos animales que ya no están, que dejaron de existir. Encontramos de repente, sí, noticias sobre la veda de cierto animal porque el hombre lo está exterminando, ¿no? Ya no se está reproduciendo. Entonces vemos cómo el hombre sigue sin saber administrar lo que Dios pone en sus manos, ¿sí? Y eso lo vemos hasta el día de hoy. Entonces, pero fue lo que estableció Dios desde el principio, ¿sí? Aunque le da al hombre el estar, ese dominio, aunque le da al hombre el dominio sobre los animales, ¿sí?, debe de saber el hombre administrar, ¿sí?
lo que Dios pone en sus manos, ¿sí? Entonces, vemos que a consecuencia del pecado, ya los animales no guardan con el hombre no hay una convivencia pacífica, ¿sí? Ahora la sujeción se hace, ¿por qué? Por el miedo que el hombre infunde, ¿sí? en los animales, ¿sí? Cuánta violencia encontramos, ¿sí? En contra de los animales, la manera en que los tratan, la manera en que los matan, la manera en que, ¿sí? Y todo es violencia, todo es, ¿sí? Muchas veces simplemente por maldad, por crueldad. Entonces el hombre sigue fallando ante lo que Dios le pidió que administrara. Vemos, aquí se da ya, se le autoriza, se le da el permiso para alimentarse de carne, ¿sí? Además de las legumbres, de los vegetales, de los frutos, se le dice, establece en este pacto que se les permite comer carne, pero sin su sangre, ¿sí? Dice la palabra, amén. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, ¿sí? Porque ya, y bueno, lo que leemos en los siguientes versos, Dios se va a demandar esa sangre, ¿sí? Aún que sea la sangre de un animal, ¿sí? De la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre, ¿sí? Entonces, la sangre fue establecida, la sangre de la víctima fue establecida. ¿Para qué fue establecida? ¿Para qué es? Dentro de cuando tenía que venir el sacerdote al tabernáculo y tenía que rociar la sangre. ¿Para qué era? Para la expiación por los pecados. Entonces, bueno, por aquí, entonces Jehová, ya consciente de lo que les iba a ordenar, de lo que les estaba dando, de lo que significaba de que en algún día Jesús iba a venir a derramar su sangre para la expiación por los pecados de toda la humanidad, ¿sí? Entonces, se establece desde el inicio, amén, que no puede el hombre alimentarse de la sangre de los animales, ¿sí? Entonces, mira, lo que veníamos ahorita explicando, el verso 3 del capítulo 9 de Génesis dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, ¿sí? O sea, todas las acciones que hagas, todo lo que hagas, ¿sí? Tienen como objetivo, ¿sí? Que se lleve a cabo de tal forma que pueda cumplir con su función, ¿sí? Esto, un ejemplo, ¿sí? De este animalito es el que te va a dar de comer, te va a mantener con vida, ¿sí? Tienes que mantenerlo también, tienes que proveerle también, tienes que alimentarlo, tienes que ver que se reproduzca, tienes que ver para que esté, ¿sí? Sin embargo, lo que decíamos ahorita hace un momento, al hombre no le interesa, simplemente le da muerte a los animales y acaba con las razas, acaba con, ¿sí? Y de repente no, ya ese animal dejó, ya tenemos tantos siglos que no hemos visto ya ese animal que aparezca donde era tu hábitat. ¿Por qué? Por causa del hombre. Entonces, siempre el hombre ha sido un mal administrador
tanto de lo que Dios le pide que haga. ¿Sí? Ahora, en esta dispensación y bajo este pacto, ¿sí?, se da lugar, ¿sí?, a la pena de muerte, ¿sí?, para casos de homicidios o asesinatos. ¿Sí? Génesis 9, verso 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Se establece, ¿sí?, la pena de muerte para aquellos que tomen la vida, ¿sí?, de otro ser humano. ¿Sí? Entonces, entendemos que la vida, ¿sí?, la vida está solo en la potestad de Dios, el quitarla, el tomarla. ¿Sí? Él es el único que puede dar vida, es el único entonces que puede quitar vida. ¿Sí? Entonces se establece, ¿sí?, se establece esta pena para aquellos que tomen la vida de otro ser humano. Dios, claro, no establece la venganza personal. No significa que si alguien mató a alguien, pues vamos y lo matamos, ¿no?, y le damos. No era la forma, no era lo que Dios estaba estableciendo. ¿Sí? Vemos que a través del tiempo, bueno, Dios establece dentro de las leyes que se les da al pueblo y les habla de que había que ir con los líderes, que se forma por ahí el consejo, donde la autoridad, quien toma la autoridad, son los que deciden y se lleva a cabo un procedimiento, todo se establece, todo con un orden, ¿sí?, para poder llevar a cabo, porque si no sería, bueno, una matanza de todo, y el mismo hombre ya se hubiera extinguido, ¿sí?, de la faz de la tierra. Entonces, aquí no estamos hablando de que se establece una venganza personal, de que cada quien pudiera matar a quien se le antojara. ¿Sí? Confiere a los hombres por medio, ¿sí?, de lo que establece Jehová, el derecho, ¿sí?, a quitar la vida a un criminal, a alguien que ha cometido un homicidio, un asesinato. ¿Sí? Encontramos este principio, creo que aquí en el libro de Romanos, ya en el Nuevo Testamento, en el capítulo 13, ¿sí?, hablando de las autoridades. Este principio está reconocido, ¿sí? En Romanos capítulo 13, los primeros versos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, el principio de autoridad, donde había que someterse, ¿sí?, a la autoridad. Entonces Dios dice, pórtate bien, si te portas mal hay un castigo, ¿sí?, pero para eso están los magistrados, para eso están las personas, ¿sí?, que conocían la ley, que estaban establecidas, ¿sí?, y eran puestos por Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces queda establecido y queda claro, amén, que mi hermana Erika.
Es correcto. El problema en sí no es la pena de muerte, el problema es la corrupción del hombre. ¿Sí? Si se establece, si un país tiene establecido la pena de muerte, pero si se hace todo, o sea, de manera correcta, de manera, o sea, transparente, donde se le juzga, ¿sí? Correctamente, ¿sí? Hasta ahí no hay problema, ¿sí? El problema es cuando utilizas los medios, o utilizas, ¿sí? O quieres torcer las leyes para poder darle muerte a alguien por venganza, porque encontramos mucho racismo de repente. Estados Unidos de repente tiene, ¿sí? Lugares donde, o por el hecho de estar, lugares donde se implementa la pena de muerte y buscan que se le castigue de esa manera, ¿sí? Por el hecho de ser de cierta nacionalidad, ¿sí? Entonces eso ya no es correcto, ¿sí? Eso sí está mal, pero hasta ahí, pues ya en el Nuevo Testamento está establecido, ¿sí? Que hay que someternos a las leyes. Y dice uno dice, no, pero la pena de muerte, ¿por qué? Pero espérame, tú te portas bien, ¿no? O sea, tú vives una vida recta dentro de los estándares, por así decirlo, ¿no? O sea, buscas la manera de conducirte rectamente, no tienes por qué temer. Si eres alguien que se dedica a hacer el mal, que mata, que asesina, entonces sí, ten temor, porque en el momento que, ¿sí? Se te va a juzgar y se te puede aplicar esa pena. ¿Sí? Claro, si se permite, ¿no? En el país, por ejemplo, en México nosotros no permitimos la pena de muerte. Entonces, nadie puede ser llevado, ¿sí? a esa pena, porque sí estaría incurriendo entonces en un delito, ¿sí? Querer llevar a alguien, ¿sí? a la pena de muerte. Pero en los países donde se está establecido, sí, el problema, digo, es el hombre, el problema es la crueldad, el problema es cómo lo hace, ¿sí? Lamentablemente encontramos países en el oriente, de repente, que el que roba, mochan en la mano ahí, y lo hacen en público, lo hacen ahí frente a toda la gente, lo agarran, lo amarran y le mochan la mano. Corrió, mochanle también un pie y sacan el machete y ahí mismo, y te envuelven nomás con un paño lo que quedó y te suben y vámonos. Pero para que todo el mundo vea, que todo el mundo, ¿sí? Entonces la manera en que lo están haciendo no es correcta. Entonces, es el actuar del hombre el que se está condenando, ¿sí? No la pena como tal. Entonces, si está aprobado por el gobierno, no está incurriendo. Hermano Jaime. Sí, nomás un comentario. Yo vi un caso en Estados Unidos, lo estoy viendo en la tele, de un hombre que hizo muchos crímenes muy feos. Y después de hacerle un juicio, lo declararon culpable y fue condenado a muerte. Pero porque hizo eso. Dice que no le pasaron ni cadenas perpetuas, nada. El jurado le liberó y fue condenado a muerte por los crímenes tan feos que había hecho en todos esos foros. ¿Cómo los mató? El cristiano puede ir a la guerra también y matar, o sea. Sí puede ir a la guerra, sí. Puede matar. Está cumpliendo Con la ley. Con un deber, con la ley, porque ese es un deber que como ciudadanos, la Biblia dice que hay que someternos, ¿sí? A las autoridades, establece la autoridad. No vas a un lugar con esa intención, ¿sí? No vas con tu mente a ver cuántos mato, voy a ir a la guerra porque tengo ganas de... Pero pues sabe que si voy a la guerra voy a matar. Pero se sabe que si vas a ir a enfrentar
amigo bueno, estás defendiendo a la patria, estás defendiendo a la compañía con la que vas, estás defendiendo a quien va a tu lado, estás defendiendo, ¿sí? Bueno, sí, mando muchos a la guerra también. Entonces, o sea, a David, ¿qué le dijo Jehová? ¿Sí? No, ya Oye, a Josué, Jehová, a yo te Josué voy y a a construir todos. una casa de... No, espérame. Le mandó mucha sangre. Tú derramaste mucha sangre, ¿sí? Pero no te estoy diciendo que te estoy desechando, ¿sí? Te estoy diciendo que derramaste sangre porque fue necesario, ¿sí? Que aconteciera todo lo que sucedió. Era común las guerras, era común el enfrentarse, el que atacaran las ciudades, era común. Entonces, David siendo un hombre de guerra, ¿sí? Y la Biblia dice que siendo rey cada año, él salía a la guerra, ¿sí? Y siempre entonces, sus manos estaban llenas de sangre, por eso Jehová le dijo, espérame, casa no me puedes construir, sigue siendo un hombre conforme a mi corazón, te sigo amando de la misma manera, sigue siendo el mismo, ¿sí? Pero la casa sí no me la puedes construir por esto. Será un descendiente tuyo que lo hará, pero le establece ahí los requisitos, ¿no? Entonces, sí, el cristiano, si hubiese una guerra, digo, gracias a Dios, México no le gusta andar metido en esos menesteres. Entonces, es raro, ¿no? Que nos llamaran, ¿sí? Pero si de repente el gobierno saca un listado, aquí está, y todos estos tienen que reportarse porque hay una guerra y hay que defender al país. Hay que reportarse. A los jóvenes primero por delante. Sí, ya nosotros ya no vamos. Se lo hacen más cosas. Como médico de combate, quizá me pone. El problema sería cuando por gusto quieres cuando te están convocando y tú dices yo quiero ir a un cristiano que... Sí, o sea, si no se te está convocando, no, pero yo quiero andar ahí, a ver, espérame. O sea, no te está convocando. La ley, el gobierno, la autoridad, ¿sí? Dice, tranquilo, ¿sí? Ya tenemos, no, yo me apunto para ir. ¿A qué? Hasta eso, digo, encontraron, donde sí encontraron de repente, por si de Estados Unidos, encontraron de repente muchos cristianos que sirvieron a su país y que muchas veces ya cumplieron, se retiran, pero como ya son bien bélicos y andan en todas las guerras, pues de repente los mandan citar. Y sabes que vas a zarpar el avión porque vas para las costas allá de Japón, ¿sí? Y hay que subirse. La iglesia de nuestro hermano Pedro tiene por ahí algunos están lamentablemente. El problema es, como se dice, cumplen con su servicio, con el tiempo, y la ley les dice, ya cumpliste. Y lo dice, no, pero ¿qué voy a hacer? No, o yo voy otra vez para arriba, para el barco, entonces ahí es donde ya empieza el problema. Y allá tienen la reserva de no, sí, digo, todos los países, aquí, gracias a Dios, México no anda. El último que mandaron fue el Escuadrón 201 y ya tiene como que muchísimos años. Y era un escuadrón de aviones entonces, no, aquí nosotros tranquilos, no vamos a ir a la guerra. Entonces, pero si hubiese necesidad... Pero como salen preguntas también, entonces yo por eso... Sí, pero si hubiese necesidad, puedes ir sabiendo que Dios está contigo y que estás cumpliendo con un deber. Bien, continuamos. Decíamos, otro cambio, algo más que se establece dentro de este pacto, bajo esta dispensación, es que la tierra jamás iba a ser destruida por agua, como hemos estado leyendo. Jehová promete que nunca más destruiría la tierra por inundación. El mundo
enfrentar juicios por otros medios diferentes, pero no por diluvio, no por el agua. Va a haber juicio. ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 9 y 10, dice, el Señor no retarda su promesa según la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por agua no, pero de que va a haber un juicio, va a haber un juicio. ¿Sí? Bueno, continuamos, hablamos ya de la señal del pacto, que es el arco en las nubes, arcoíris, como lo conocemos. Lamentablemente hoy en día, miren lo que son las cosas. Cuando aparece ese arcoíris, Dios recuerda el pacto que hizo con Noé. No que lo olvide, no que lo haya olvidado. Pero si hay juicios de Dios, si hay juicios de Dios locales, pues, cuando, por ejemplo, como el tsunami, cosas así, son juicios, ¿no? Sí, son. Porque luego dice la gente, ¿cómo que no se va a acabar? Y mira, pero pues es universal, o sea, locales sí pasa. Sí, cuando hablamos de un diluvio, el diluvio, en este caso, al igual que en los días de Noé, tiene que ser universal, donde se extingue toda la raza humana, ¿sí? Y todo animal. ¿Sí? Es lo que estamos hablando de ese juicio. ¿Sí? Entonces, decíamos, el arco iris dice que este pacto bajo esta señal, Dios recuerda cuando aparece ese arco en las nubes, de que Dios hizo un pacto con Noé. Y sin embargo, hoy vemos la perversión del hombre, ¿no? Como es de colores, y ahora ya la comunidad LGBTHWP, etc. Dice, no, ese arcoíris es de nosotros porque es de colores y representa a la equidad de género y representa mentira del diablo. Mentira del diablo, están equivocados, y pueden patalear, pueden decir lo que quieran, pueden llamar como quieran, sí, pero ese arcoíris fue establecido en un pacto que Dios hizo con el hombre para no ser la tierra destruida por un diluvio, por agua. Es la misericordia de Dios plasmada y que el hombre la puede ver. ¿Sí? Quiere ver la misericordia de Dios. Cuando ve el arcoíris, esa es la misericordia de Dios. La tierra no va a volver a ser destruida por agua. ¿Sí? Dios tuvo misericordia de un hombre que fue justo y fue recto delante de él. Entonces nos dice a nosotros que hay que seguir nosotros siendo justos y rectos delante de Dios para también alcanzar esa misericordia. Amén. Y ser salvos cuando Cristo venga por su iglesia. Decimos entonces, esta promesa sigue vigente en nuestros días, ¿sí? Así que recuerde esa promesa que Dios hizo cuando vea usted un arcoíris, ¿sí? Este pacto, dijimos, demostró la misericordia infinita de Dios, ¿sí? Y decimos, ¿verdad?, que todo esto tiene permanencia hasta el día de hoy. Encontramos entonces el pacto que está estableciendo Dios con Noé en esta dispensación, la dispensación del gobierno humano. Amén. Un pacto, dijimos, incondicional, un pacto permanente. Su cumplimiento depende exclusivamente de Dios. Hablamos de que el hombre ya es consciente de lo bueno y de lo malo, que la conciencia humana ahora es iluminada por la voluntad divina. ¿Sí? La administración que se le pide, la prueba que viene dentro de esta dispensación, la prueba dispensacional, nuevamente, ¿sí?, repoblar la tierra. ¿Sí? Nuevamente había que repoblar la tierra, ¿sí?, ejercer el gobierno humano sobre los hombres. Empiezan a establecerse
las leyes, ¿sí? Leyes humanas, leyes que Dios da al hombre para que se rija por ellas, ¿sí? Encontramos la pena capital, dijimos, como medida contra la violencia. Dios le otorga a Noé, ¿sí?, el dominio que Adán ejercía, dijimos, en la primera dispensación, el de gobernar la tierra para Dios, ¿sí? Noé demostró también la incapacidad del hombre para administrar la autoridad ilimitada que se les estaba siendo confiada, ¿sí? Siempre el hombre es quien tiende a fallar, siempre el hombre es el que va a fallar. Entonces, nos queda claro, nos debe quedar a nosotros claro, que el problema no reside, ¿sí?, en el principio que se está empleando, en la manera en que se está haciendo, ¿no?, sino en la debilidad del instrumento, ¿sí?, por el que debe ejercerse dicha autoridad. ¿Sí? Este principio se pondrá únicamente, plenamente en vigor con Cristo, cuando Él venga y gobierne, ¿sí?, como Rey de Reyes sobre la tierra, y la voluntad de Él se va a hacer, ¿sí?, completamente, ¿sí? Por ahí debemos encontrar un verso en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11. Apocalipsis 11 y verso 15, cuando suena la séptima trompeta. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Solamente en Él es cumplido todos los pactos, solamente es el que puede cumplir cada uno de ellos. El hombre siempre va a fracasar, ¿sí? Entonces, en esta dispensación, ¿cuál es el fracaso humano? ¿Qué fue lo que sucedió con Noé? Se embriagó. Plantó un viñedo y dijo: este vinito me voy a echar una copita, pero se echó varias. ¿Sí? Le gustó como plantó, y dice la palabra que se embriagó, ¿sí? Quien no puede gobernarse a sí mismo, ¿cómo va a gobernar a los demás? Quien no puede, ¿sí? Entonces, aquí vemos el fracaso humano, ¿sí? Esto es de manera individual, que es la embriaguez de Noé. De manera colectiva, hablando de manera general, con la raza humana, porque dijimos que este pacto, aunque fue establecido con Noé, su familia era la única que se encontraba sobre la tierra, entonces se extiende sobre toda la raza humana, ¿sí? De manera colectiva, ¿cuál sería? ¿El juicio? De manera colectiva, el fracaso del hombre de manera colectiva. Si leyó los capítulos del 8 al 11, pues lo que hizo fue que no se extendieron, sino se quedaron en un solo lugar. Y la desobediencia, ¿sí?, a esparcirse,
se rebelaron contra la orden de Dios, ¿sí? Y esto lo encontramos, ¿sí? Ya allá en la Torre de Babel, estaban todos juntitos. Empezaron a construir aquella torre y no se esparcieron, ¿no? ¿Sí? Ahí estaban todos, ¿verdad? Vemos, viene entonces, como el hombre fracasa, dijimos, entonces viene un juicio. ¿Sí? Primero, de manera individual, sería la maldición de Canaán, ¿sí? Que fue el que se burló de Cam. Canaán, la descendencia. Vemos en el capítulo 9 del libro de Génesis, dice en los versos 24 al 28, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. ¿Sí? Vemos la maldición de Canaán de manera individual y de manera colectiva. Hablábamos de que no se repoblaron, entonces fue la confusión de lenguas. ¿Sí? Eso ya lo encontramos en el capítulo 9, ¿sí? De ahí mismo de Génesis, donde Jehová desciende, ¿sí? Para confundir a todos los que se encontraban en aquel lugar. ¿Cuál era la intención de estos hombres? Dice que vieron una llanura, se establecieron ahí y dijeron unos a otros: hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, ¿sí? Y vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esa era la orden: esparcirse, repoblarla. Sin embargo, ellos querían estar ahí, permanecer ahí. Y dice que la palabra que descendió Jehová y vio la torre que edificaba, y dijo: el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces dice que descendió Jehová, ¿sí? Y confundió la lengua de todos los que se hallaban ahí unidos. Así dice el verso 8: así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Sí? Ese es de manera colectiva, ¿sí? El juicio que viene, ¿sí? Para el hombre. El capítulo 10 de Génesis nos habla sobre las generaciones de los hijos de Noé, ¿sí? Y le voy a pedir por ahí a mi hermano Joel si puede repartir. Son dos hojas diferentes, puedo repartir las dos a cada hermano. Sí. Pero por haber visto hay algo anterior a eso que diga, o alguna ley donde
había, bueno, ellos van saliendo del diluvio, ¿no? Ellos no, pero si vemos desde el inicio, desde la dispensación de la inocencia, cuando Adán y Eva, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió? Dice que ellos andaban desnudos, ¿no? En el paraíso, en el huerto, y no hay ningún problema, estaban bajo esa inocencia. Aquí ya hay conciencia, aquí ya es lo que haces bien, lo que haces mal, lo que es bueno, lo que es malo, ¿sí? Entonces la Biblia dice que Adán y Eva, cuando descubrieron que estaban desnudos, ¿sí? O sea, fueron y buscaron unas hojas y se taparon, se cubrieron, ¿sí? Porque vieron que estaban desnudos. Entró ya la conciencia, entró ya el bien, el mal, ¿sí? Entonces, desde ahí, ¿sí? Había que cubrirse. Jehová mismo les hace pieles, ¿sí? Que aunque sabemos que las pieles que se hacen, estamos hablando de que la redención y del sacrificio, el derramamiento de sangre, pero Dios los está cubriendo con una piel para que no anduvieran desnudos, para que no mostraran su desnudez, ¿sí? Entonces ya desde ahí estaba establecido, ¿sí? Que no anduviera desnudo el hombre. Ahora, aquí con Noé, cuando él se embriaga, ¿sí? Dice la palabra, ¿sí? Dice que cuando salieron, dice que Noé comenzó a labrar la tierra, plantó la viña, bebió el vino, se embriagó, estaba descubierto en medio de su tienda, ¿sí? Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, ¿sí? ¿Qué sería lo correcto? No sería cubrirlo, no sería, sino que como que en forma como de burla, ¿sí? Fue y le dijo a sus hermanos, y ya vieron, mi papá está desnudo, vengan si le vamos a ver. Entonces vemos la manera en que está actuando, ¿sí? Cuando lo encuentra desnudo, ¿sí? Porque dice que fue y le dijo a sus hermanos que estaban afuera. Sin embargo, sus hermanos, ¿qué hicieron? De espaldas. Entonces, agarraron la ropa, la pusieron sobre sus hombros y entraron a la tienda de espaldas, ¿sí? Y ahí estaba Noé, ¿sí? Entonces, para ellos no ver su desnudez, ¿sí? Entonces, y lo tapan. ¿Sí? Era como un pecado, una falta de la desnudez de papá o de mamá, ¿verdad? Sí. Entonces, o sea, que si fue por accidente, si entró por accidente, tendría que ver la actitud de obrar. O haberlo, sí. O sea, sí. Digo, y pregunto eso porque, no sé, hablando en esta actualidad, de pronto es como uno que, el papá se baña con el niño, o la mamá se baña con la niña, y pues a lo mejor lo hagan desnudos, a lo mejor cubren su desnudez al bañarse juntos. Se está haciendo algo contra la palabra de Dios al hacerlo. Bueno, aquí volvemos a lo mismo. Cuando es un bebé, ¿sí? Cuando es un bebé está en un estado de inocencia, donde no discierne entre, pues, estamos hablando de un bebito. Si ya el niño ya creció, ¿sí? O sea, ya no es correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el pensamiento, ¿sí? Ya el pensamiento ya discierne entre lo bueno y lo malo, ya hay esa simiente pecaminosa, esa maldad que está ahí, esa morbosidad, ¿sí? Entonces eso ya está mal delante de Dios, ¿sí? El morbo, el querer, ¿sí? O sea, entonces esa parte ya no es correcta. Y muchos yo sé que dirán, pero pues si es mi niño, y o es más común a veces las mamás, ¿sí? ¿Sí? Que mi niña está bebita y no le hace,
ya tiene 10, 12 años, 15 años, y entonces ya no es correcto, ¿sí? ya no es correcto. ¿Por qué? Por esa simiente pecaminosa que está dentro del ser humano, no porque sea malo, no porque sea así, que diga, es una niña mala, no, pero ya está dentro esa simiente, ¿sí? Entonces entra la morbosidad y eso va a dar lugar, ¿sí? a que a lo mejor ya no va a investigar con la mamá, ya va a investigar con la amiguita, ya va a investigar y va a recibir un consejo que no es correcto, y lo va a llevar a una cosa, lo va a llevar a otra, ¿sí? Entonces, por eso siempre uno cuando quiere hablar con los hijos, acércate, madre, acércate a quien te va a dar el consejo correcto, a quien te va a hablar conforme a la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque el consejo que recibes de alguien del mundo jamás va a ser correcto, ¿sí? Porque no está conforme a la palabra de Dios, entonces sí, ya no sería correcto. Hermano, a mí me tocó un caso de una pareja que tenía 2 hijas y se bañaban todos juntos, y porque el psicólogo, el doctor, sabía que era muy normal, ¿verdad? Y yo agarré la palabra y se la cité, le dije, es que mira, Dios va en contra de esto y así, y entendió lo que le decía, pero sí, pues ya estaban gratecitas las muchachas, digo, ni al caso. Sí, o sea, entonces, el problema es que ahorita hay mucha tendencia con la psicología, ¿sí? Ahora, no estamos nosotros en contra de, ¿no? El hombre, el ser humano es un ser social que requiere relacionarse, que requiere hablar, que requiere, ¿sí? Pero el problema es que el psicólogo, ¿sí? El psicólogo te va a decir, no va a ser que le creas un trauma, báñense, y no importa la edad que tengan, mientras que mantengan, ¿sí? Como muchos, crecen los hijos y ya son mayores de edad y se siguen besando en la boca, no es correcto, ¿sí? No es correcto. No hay, dice uno, lo hace uno sin malicia, pero no es correcto, ¿sí? O sea, ya no es correcto. Entonces, hay normas establecidas, o sea, de hecho, no ocupa uno ni ir a la palabra, hay normas de ética, ¿sí? Que nos dicen, oye, espérame, moralmente lo que estás haciendo no es correcto, ¿verdad? Entonces, ahora más espiritualmente, más conforme a la palabra, pues sí, el dejar, uno les enseña a los niños y que aprenda a bañarse bien, igual lo que he escuchado de repente, ¿no? Que se meten con cierta ropa para cuando el niño va creciendo, para enseñarle a bañarse, pero llega un momento en que pues, el niño tiene que volverse independiente, ¿sí? Porque si le estamos enseñando, ¿sí? A ser autosuficiente, ¿sí? No me diga que va a cumplir 15 años y levanta las manitas y para tallarte bien, ¿sí? O sea, ya no es correcto, ¿verdad? Entonces sí, amén. Bien, entonces vemos ahí el juicio que son por causa del fracaso del hombre, ¿sí? Y hablábamos entonces, y algo que quiero comentar, ¿sí? En el capítulo 10 nos habla de un hombre, ¿sí? El verso 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Ahora, lo que necesitamos para que no haya esa confusión, porque dicen, bueno, pues si era un hombre pecador, un hombre que como un hombre vigoroso cazador delante de Jehová, sí, delante
delante de Jehová, no conforme lo que Jehová demanda, porque delante de Jehová estamos todos, ¿sí? Sino que especifica que fue el primer hombre, de hecho fue el primer hombre de manera formal quien se rebela abiertamente contra Jehová, quien se rebela, porque de hecho es una de estas, Babel, que es una de las donde se construye en la torre de Babel, ¿sí? Dice la palabra que Nimrod fue el comienzo de su reino fue Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar, ¿sí? Él fue el que inició con esto de la torre, con rebelarse contra Dios, con mantenerse juntos, con no obedecer a lo que Dios estaba estableciendo, ¿sí? Su nombre, el nombre de Nimrod, traducido del hebreo, es Gibor, cuyo significado es rebelde, tirano, ¿sí? Tirano o rebelde, ¿sí? O sea, era un hombre que no se sometió, ¿sí?, a Dios. Dice, fue vigoroso cazador delante de Jehová, pero delante de Jehová no significa conforme a la voluntad o propósito de Jehová, ¿sí? De hecho, el otro nombre que recibe es Marat, ¿sí? En hebreo significa nos rebelaremos, ¿sí? Está indicando una resistencia violenta contra Dios, ¿sí? Nimrod fue el que introdujo el sistema religioso basado en la astrología y el ocultismo. Cuando se construye la torre de Babel, se dice que esta torre se le llamaba Sigurat, ese es el nombre que recibe esta torre, que es un templo donde se adoraban al sol y la luna. Era lo que ellos adoraban, ¿sí? Entonces, los hijos de Noé, que fueron Sem, Cam y Jafet, y de sus descendientes, fue donde se repobló toda la tierra. De ellos, de Sem continúa con la línea genealógica que iba a traer al Redentor. Por ahí le dejé una de las hojas donde viene la tabla de las naciones. Sí, la tabla muestra todas las regiones que poblaron los hijos de Noé, los semitas, los camitas y los jefatitas, ¿sí? Y las regiones que habitan en la actualidad, ¿sí? De repente por ahí encontramos de dónde son, de dónde vienen, qué naciones son las que se originan, ¿sí? Y los países que ocupan actualmente cada uno de ellos, ¿no? Ahí los encuentra cada uno de ellos. De ahí dice la palabra que la tierra fue en Génesis 10:25, aunque en la traducción de aquí de Reina Valera dice que y a Aber nacieron 2 hijos, el nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán, ¿sí? Por ahí encontramos que la tierra se dice que fue hendida, ¿sí? O sea, fue dividida, ¿sí? Y estamos hablando de se formaron los continentes, cómo se han ido, y que hasta el día de hoy científicamente hay pruebas, ¿no?, de que siguen separándose los continentes, por ahí 1 milímetro, por ahí 1 centímetro, pero se siguen separando los continentes, ¿sí? La Tierra ha sido dividida, y los continentes, bueno, han continuado su separación.
Entonces ahí encontramos la línea, y en la hoja donde viene las genealogías, esa hoja la hice para que usted viera cómo se mantiene la línea, ¿sí? La línea desde el Génesis 3:15, donde se hace la promesa del Redentor, ¿sí? ¿Cómo es que se continúa? Porque muchos dicen, no, oye, pero fue el diluvio y ahí se pierde. No, Noé es antes del diluvio y después del diluvio. Noé sobrevivió al diluvio, ¿sí? Y de uno de sus hijos, de él se continúa la línea, ¿sí? La línea que va a traer, que iba a traer, ¿sí? Al Redentor, a Cristo. Ahí la marqué hasta Abraham. ¿Sí? Abraham lo vamos a mencionar en la siguiente dispensación, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí están las genealogías, y eso nos da de manera fehaciente, palpable, ¿sí? La línea que está trazada, ¿sí? Desde el inicio de los tiempos, la línea que Satanás quiso oscurecer, ¿sí? Pero se mantiene esa línea de donde vendría nuestro Salvador, ¿sí? Entonces Abraham fue del linaje semita, ¿sí? Y ahí lo encontramos en las hojas que se le dio, ¿sí? Entonces decimos, en medio de tanta perversión, tanta idolatría, se mantiene esa línea, ¿sí? De la promesa del Redentor de Génesis 3:15, ¿sí? Vemos que la obra trazada por Dios, el camino trazado por Dios, no hay quien lo impida, no se detiene, sigue adelante, ¿sí? Entonces, la gracia de Dios, al final de estas genealogías, llama a un hombre capaz de ejercer esa fe, del cual haría una nación grande, y así poder dar continuidad, ¿sí? Al plan divino, ¿sí? Nehemías capítulo 9, en el verso 7 dice, ¿sí? Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y el verso 8 dice, y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del pereceo, del jebuseo, del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Ahí sigue la línea, no se perdió, ¿sí? No es una invención de la línea de donde viene nuestro Dios. Para casi finalizar, los requisitos para salvación siguen siendo los mismos que dijimos. Eso lo vamos a encontrar en todas las dispensaciones: fe y sangre, ¿sí? Fe evidenciada en el altar que levantó Noé cuando descendió del arca, ¿sí? Presenta su holocausto, presenta su altar, ¿sí? Para presentarlo delante de Dios, ¿sí? Y sangre, bueno, la sangre en el holocausto que presentó, los animales que toma, para darles muerte y entregarlos en holocausto a Jehová, ¿sí? El tipo de Cristo, bueno, es el mismo holocausto, ¿no? que está siendo ofrecido por Noé allá en el capítulo 8 de Génesis, verso 20, ¿sí? Dice, el cordero fue totalmente quemado sobre el altar, todo él fue consumido, ¿sí? Y nos presenta esto, ¿sí? A Cristo, ¿sí? Entregado completamente su voluntad a la voluntad del Padre, ¿sí? Para venir en su tiempo, ¿sí? Y también ofrecerse
hacerse por el pecado de la humanidad. ¿Sí? Y bien, así termina esta dispensación con la dispersión del hombre en la torre de Babel. Y bueno, dijimos, sí, ahí las hojas que se les entregó, ¿sí? Dijimos en todas las naciones hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy son los países que ocupan actualmente los descendientes, ¿sí? Desde Génesis capítulo 8 hasta el día de hoy siguen ocupando por ahí dentro de sus países, en las regiones, ¿sí? Los descendientes, ¿sí? De los hijos de Noé. Amén. Así que, y en la otra dijimos las genealogías, donde Dios promete un redentor y se mantiene esa línea desde Adán. Desde Adán está marcado ahí hasta Abraham. Y así finaliza la dispensación del gobierno humano, la cual da lugar desde que Noé baja del arca hasta Babel, hasta la confusión de lenguas, hasta la expansión del ser humano sobre la tierra. ¿Sí? Y próximo lunes estaremos